Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Venga, vamos a empezar ya, que hoy tenemos programa triple a las 7, a las 8 y a las 9 hoy. Bueno, bienvenidos al área de la ciencia, que este año llevamos ya 8 años formando parte de la Feria del Libro, y este año, como habéis visto, la hemos reconvertido en una madriguera de Alicia y la ciencia, porque bueno, nos hemos alineado un poco con la temática principal de la Feria del Libro, que es mujer y literatura. Pues prácticamente el 90% del programa del área de la ciencia son investigadoras, divulgadoras, creativas, chicas en general que hacen un trabajo absolutamente extraordinario. Esta caseta la organizamos entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín, que son dos centros del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tenemos el patrocinio de la Vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC, de la Delegación de Andalucía del CSIC y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Bueno, como digo, hoy tenemos un programa triple chulísimo y vamos a empezar con Elena González Rey. Elena es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas y Neuroinmunología, y es científica y titular de otro centro del CSIC aquí en Granada, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira. Bueno, de manera muy general, su investigación está dirigida a conocer la relación entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario y cómo podríamos atacar desde el punto de vista terapéutico pues enfermedades inmunitarias como la esclerosis múltiple, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera. Pero Elena es una todoterreno. Tiene una pulsión vital que va mucho más allá de la ciencia. La ciencia se le queda muy corta. Y de hecho, Elena estudió arte, literatura e historia, empezó. También inició la carrera de periodismo en Ciencias de la Información de la Complutense, pero luego ya saltó a Biología. Y eso del de comunicación lo tiene, vamos, en su ADN, ¿vale? Porque vais a ver cómo divulga, que lo hace extraordinariamente bien. De hecho, es una de las fijas en este área de la ciencia. Creo que es la tercera vez ya que está en el programa. También es verdad que es que nunca dice que no. Así que aprovechamos, ¿vale? Y además, lo bueno que tiene Elena es que siempre está buscando conexiones y relaciones entre distintos ámbitos con la ciencia, entre la ciencia y el arte, la ciencia y literatura, la ciencia y el cine, etcétera, etcétera. La prueba es la charla que hoy nos va a dar, donde va a unir la pérdida de memoria, el envejecimiento del cerebro, con el mito del moderno Prometeo Frankenstein. Os pido un fuerte aplauso para Elena, un fuerte aplauso para Chus, que va a estar haciendo la interpretación de lengua de signos, y Elena, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, no tengo más que agradecer a Emilio, a Manolo, al Instituto de Astrofísica, a la Estación Experimental de El Zaidín, por invitarme hoy aquí, pero sobre todo por generar este espacio dentro de la Feria del Libro, de área de la ciencia, que nos permite a los científicos y las científicas intentar, pues como dice él, mezclar disciplinas, ¿no? Y hacer algo apasionante con nuestro trabajo y transmitirlo de una manera o verlo de una manera un poquito diferente. Os voy a hablar esta tarde de la memoria, de los recuerdos, de Frankenstein y de lo que somos. A veces sí que busco estas conexiones y a veces me obligan un poco las circunstancias a tener estas conexiones. Lo que pasa es que cuando te invitan a la Feria del Libro con un tema como la literatura y la mujer, pues uno intenta buscar las conexiones con la ciencia. Así que muchas gracias y vamos a ver lo que os puedo contar esta tarde. Como digo, nuestra memoria, nuestros olvidos, Frankenstein y lo que somos. Voy a empezar con lo que somos, aunque ya Emilio lo ha resumido magníficamente. Somos un grupo de científicas y de científicos. Este es mi grupo de investigación. Yo trabajo en otro centro del CSIC, el Instituto de Parasitología y Biomedicina, que se encuentra en el PTS, y trabajamos en el área de neuroinmunología. Como ha dicho Emilio, intentando conectar cómo enfermedades del sistema nervioso se relacionan con alteraciones que pueden ocurrir en el sistema inmunológico. Y en concreto estudiamos la inmunorregulación de enfermedades infecciosas, inflamatorias, no solamente de las neurodegenerativas, intentando conocer los mecanismos de las enfermedades, intentando buscar o diseñar tratamientos y intentando identificar marcadores de diagnóstico, que son extremadamente importantes en este tipo de enfermedades, sobre todo en enfermedades crónicas, sobre todo en enfermedades asociadas al envejecimiento
envejecimiento, porque tenemos una población cada vez más envejecida, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino todos nuestros sistemas, el sistema inmunológico también va a ser un sistema envejecido, y todo ello va a ir asociado a la neurodegeneración. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que enfermedades que típicamente se han considerado enfermedades neurodegenerativas y que todos conocemos, como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, no solamente son neurodegenerativas, no solamente se investigan desde el punto de vista neurológico, sino también desde el punto de vista inmunológico. Y hoy en día, por ejemplo, en mi grupo, pues las tratamos como enfermedades neuroinmunitarias. Y algo que tienen en común estas enfermedades entre sí, la epilepsia, la depresión, el Alzheimer, el Parkinson, es que presentan alteraciones en la memoria. Sobre todo, creo que la que más conocemos que va a manifestarse finalmente con alteraciones en la memoria es la enfermedad de Alzheimer, que es la que quiero yo o de la que quiero yo hablar y tratar hoy. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neuroinmunitaria, como digo, neurodegenerativa, progresiva e irreversible, que está asociada al envejecimiento patológico, envejecimiento que también va a ser progresivo e irreversible. Es una enfermedad en la que se produce la muerte de neuronas. Eso va a generar un desorden que va a ocasionar que sea la causa más... el Alzheimer es la primera causa, o la enfermedad de Alzheimer produce la primera causa de demencia, y esa demencia va a estar asociada a pérdidas de memoria, a pérdida de capacidades, de habilidades, alteraciones en el comportamiento, etcétera, ¿no? Esta enfermedad afecta hoy en día a más de 60 millones de personas en todo el mundo. Se espera que dentro de unos años, en el 2050, sean más de 150 millones, sobre todo mujeres y sobre todo mayores de 65 años. En España, casi 1 millón de personas tiene Alzheimer, pero se piensa que es mucho más, porque casi la mitad de la población, o sea, casi la mitad, hay una infravaloración en el caso del Alzheimer, debido a la dificultad que surge por la mezcla de síntomas que se padecen, que hace que no se haya diagnosticado a toda la población que puede tener ahora mismo Alzheimer. De hecho, como digo, el diagnóstico es muy complicado y es un diagnóstico tardío. Es una enfermedad crónica que cuando se diagnostica realmente ya lleva muchos años de avance, ha habido mucho daño ya en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, en la interacción entre ambos, y esto hace que sea una enfermedad para la que no hay cura. Actualmente el Alzheimer no tiene cura. El tratamiento que se utiliza es sintomático. Pero hay elementos en el Alzheimer que se pueden controlar. Hay enfermedades asociadas al Alzheimer, como la diabetes, que no se puede controlar, pero hay muchos factores como el tabaquismo, la vida sedentaria, la hipertensión, etcétera, que sí que se pueden controlar, y de eso también vamos a hablar en esta charla. Todo ello teniendo en cuenta que el Alzheimer es una enfermedad en la que el ambiente, la genética y otros factores interaccionan y que no se conoce todavía por qué se produce. Bueno, pues cuando los científicos se han puesto a estudiar la enfermedad de Alzheimer, normalmente lo han hecho desde el punto de vista de por qué se olvidan las cosas, por qué olvidamos, ¿no? ¿Qué ocurre con la memoria? Pero más recientemente ha habido investigadores que han intentado abordar esta enfermedad desde un punto de vista muy distinto. Y aquí tenemos uno de estos investigadores, que es el doctor Ranganath, que trabaja en la Universidad de California, en Davis, que se ha centrado toda su investigación no en entender por qué olvidamos, sino más bien en entender por qué recordamos. Este investigador neurocientífico es el director de un programa relacionado con la memoria, con la plasticidad, que va dirigido, todos sus estudios van dirigidos a conseguir un envejecimiento saludable. Ha sido uno de los pocos científicos que han recibido apoyo a través de la administración americana, sobre todo relacionada con la Agencia de Seguridad en los últimos años. Y lo que ha querido investigar, como digo, es un punto de vista completamente diferente de enfrentarnos al Alzheimer, ¿no? ¿Por qué recordamos? Si
nos vamos desde por qué olvidamos hasta por qué recordamos, lo que realmente estamos trabajando, estamos intentando estudiar es la dinámica de la memoria. La dinámica de la memoria no solamente es lo que olvidamos o lo que recordamos, sino también cómo recordamos, por qué recordamos y qué recordamos, ¿vale? Bueno, pues este otro investigador, a finales del siglo XIX, Hermann Ebbinghaus, fue el primero que realmente cuantificó algo que todos sabemos hoy en día, y es que cuando aprendemos las cosas, con el tiempo las olvidamos. Pero algo que sabemos no se había cuantificado nunca. Este investigador hace por primera vez algo que se llama la curva del olvido, que tiene relación con cómo recordamos. Y lo que hace este investigador es que empieza a hacer una serie de pruebas consigo mismo, utilizando pues determinadas palabras, sílabas, y empieza a hacer reglas de memoria para ver cuánto recordaba cada tanto tiempo. Entonces se da cuenta de algo, o cuantifica algo que no se sabía hasta el momento, y es que cuando pasa una hora de haber intentado retener una información, aproximadamente recordamos solo el 50% de esa información, y cuando ha pasado un mes, solo un 2%. Sus estudios se completaron con el hecho de que se empezaron a establecer pues otra cosa que también sabemos, que viene mucho de nuestras madres y nuestros padres cuando nos decían cuando éramos pequeños: repasa, que tienes un examen, estudia para que te acuerdes después. Pues es cierto, haciendo determinado hincapié en intentar repetir, la repetición de un determinado contenido, hacerlo en un determinado orden, en un determinado momento, va a mejorar la memoria. Y eso es muy importante porque realmente, si podemos mejorar la memoria, a lo mejor tenemos una posibilidad cuando hablamos de enfermedades que cursan con desórdenes en la memoria. Otra cosa que sabemos ahora mismo es que tenemos menos memoria conforme envejecemos. Pues esto también este investigador lo pudo cuantificar, viendo cómo desde que somos jóvenes hasta que envejecemos, la memoria evidentemente se va perdiendo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues aquí, y muy brevemente, muy brevemente, voy a mostraros las regiones que son importantes en la memoria. Desde el punto de vista biológico, hay dos regiones fundamentales en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Uno es la corteza prefrontal y el otro es el hipocampo, ¿vale? Estas dos regiones, hace un tiempo se pensaba que se ocupaban de recordar las cosas de manera muy diferente, que no estaban conectadas, que la corteza prefrontal se ocupaba de hacer las acciones de ahora, era como el modelo automático, lo que recordamos de manera automática y nos sirve para actuar en el momento, y que el hipocampo era la que se encargaba como de tener un archivo, era donde, como si fuera un disco duro donde almacenábamos todo. Hoy en día se ha visto que esto no es así. Realmente lo que tenemos, y esto es importante por lo que quiero contar después, y solamente lo que quiero que quede de esta diapositiva o de esta explicación, es que la corteza y el hipocampo están conectados, no son independientes, y que a la hora de generar un recuerdo no solamente importa el momento del recuerdo, sino que hay una serie de factores en las que ambas regiones están implicadas, como es qué hay en el recuerdo, quién genera el recuerdo, dónde se genera el recuerdo o cuándo se genera el recuerdo. Esas preguntas parece que sí que están almacenadas en la corteza, mientras que cómo se establece el recuerdo está más establecida en el hipocampo. Pero lo importante es que están interrelacionadas, que se genera una conexión entre ambas regiones y en las redes neuronales que van a permitir que se generen los recuerdos. Pero estas redes y estas conexiones, ante una enfermedad, ante un daño, ante el envejecimiento, pueden verse alteradas. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues estamos en la Feria del Libro. El tema de este año, de la 43 edición, es Mujeres y Literatura, y yo
he querido hacer un reconocimiento a esta autora británica, a Mary Shelley, que en su obra maestra, a principios del siglo XIX, Frankenstein, decía, el propio Frankenstein, que somos criaturas formadas pero medio hechas. Realmente podemos relacionarlo con el hecho de que, a no ser que tengamos memoria y tengamos recuerdos, nunca vamos a estar realmente formados, ¿no? Frankenstein, o el moderno Prometeo, es la obra maestra de esta autora, que escribe esta obra con menos de 20 años. Se han generado muchas versiones más modernas, más dirigidas a un público juvenil, pero lo realmente relevante de esta obra, no sé si lo sabíais, y es que es la primera obra de ciencia ficción de la literatura. Y de hecho, aparte de ciencia ficción, es una obra que nos habla de ciencia. En Frankenstein, el protagonista es el doctor Frankenstein, es un científico que lo que intenta, además, es que no envejezcamos o que no muramos, que seamos capaces de mantenernos mucho tiempo. Hoy en día, o esto viene a colación con nuestra situación actual, que también intentamos vivir más, pero realmente lo que tenemos que entender es que no debemos vivir más, lo que tenemos que hacer es vivir mejor, y en eso es donde está enfocada pues el conocimiento científico en la actualidad. En esta obra, en Frankenstein, también se mezclan conceptos de ética, de condición humana. Estamos hablando de un personaje que crea el doctor Frankenstein, intentando pues eso, que no haya envejecimiento, que superara la muerte, vencer a la muerte, utilizando fragmentos o restos o trozos de otras personas, incluyendo lo que es el sistema nervioso o el cerebro. Y es una obra en la que se puede atisbar un poquito de cómo la experiencia que va a generar memoria y recuerdos va a afectar a la manera de actuar o a la condición humana de este personaje. Se había tenido adaptaciones literarias, muchas más han sido las adaptaciones al cine de Frankenstein, desde las más conocidas de el Frankenstein por excelencia, Boris Karloff, hasta algunas para todos los públicos como el Frankenweenie, o alguna más reciente como Pobres criaturas, una visión pues bastante especial y peculiar de Frankenstein, ¿no? Frankenstein es un personaje sensible, emocional, un personaje que tiene movimiento, que tiene pensamiento, que tiene capacidad de actuar, pero que al mismo tiempo va a recibir una serie de experiencias que le va a hacer a lo largo de su vida generar una manera de actuar. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito en los vídeos que os voy a poner, y que vienen a registrar que realmente cuando recordamos, o el que recordemos, es importante para nuestra supervivencia. Realmente la memoria es algo que nos ayuda para poder tener capacidad de actuación en base a nuestras experiencias y poder tomar decisiones actuales y para el futuro. Sí. Vale. ¿Quién eres? Yo soy María. ¿Quieres jugar conmigo? Lo que está ocurriendo aquí es que el monstruo que se ha escapado todavía no conoce nada, y la niña, ¿Tienes una de mis flores? que le ve por primera vez, también en su inocencia no lo reconoce como un ente, no tiene ningún tipo de criterio, y le está enseñando la belleza, algo que el personaje es capaz de compartir. María lo que intenta es entablar una relación. Para ti y esto es para mí. Y el monstruo está tomando experiencias de esa Voy a hacer relación. un barco.
y ahora le muestra algo que es como un juego en el cual se están llevando la belleza al lago y es algo que le causa placer, le está dando un sentimiento de alegría, de placer, de juego, ve que es algo bueno y toma una decisión. Ha cogido algo bello como es María y en su experiencia lo que él acaba de interpretar es que eso que es bello puede flotar, ¿vale? Ahora lo que ha ocurrido es que a lo largo estamos ya al final de la película en la cual la experiencia del monstruo cambia radicalmente, se ve rechazado, se ve perseguido y lo que él aprende es que se tiene que defender porque incluso su propio creador y el personaje en el que él confía le está traicionando. Como digo, toda esa población le ha ido persiguiendo a lo largo de la película, a lo largo de la vida del personaje. Y lo que quiere es defenderse en base a esa experiencia. ¿Vale? Es decir, haciendo un poquito una extrapolación, ¿no? Muy libre, lo que tenemos es un personaje que creado a base de trozos y que va implementando esos trozos para formar una memoria que le permita avanzar. Tiene una experiencia que va variando a lo largo de su vida y que le hace tomar decisiones que pueden ser de un tipo o de otro, tanto en un momento actual como en el futuro. Bueno, pues aparte de cómo recordamos o por qué recordamos, ¿qué recordamos? Decía también nuestra autora de hoy, Mary Shelley, en otra obra, en Matilda, ¿quién es más solitario, aunque se encuentre entre la muchedumbre, que aquel cuya historia, cuyos persistentes sentimientos y recuerdos no son conocidos por ningún ser vivo? Es decir, ¿qué ocurre cuando perdemos la memoria? ¿Qué solos nos podemos quedar, ¿no? Bueno, pues, aunque no lo creáis, realmente el ser humano está diseñado para olvidar, ¿vale? No podemos recordarlo todo y no tenemos por qué recordarlo todo. Lo que se ha investigado más recientemente es que la memoria no es un archivo, no es una caja donde vale cualquier cosa y donde se puede meter todo, sino que lo que tenemos que generar son recuerdos que nos permitan avanzar, como digo, y que sirvan para nuestra supervivencia. Y la memoria va a ser capaz de generar y estabilizar los recuerdos que realmente sirvan para esto. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, pues como digo, el cerebro va a intentar priorizar información. Y esto ocurre porque a la hora de recordar, las emociones que nos generan esos recuerdos se han visto que son imprescindibles para que esos recuerdos sean estables. ¿Y qué significa que un recuerdo genera una emoción o que una emoción genera un recuerdo? Que va a ser tan importante que va a ser priorizado en un momento dado para poder ser retrotraído y que podamos hacer uso de él en nuestra supervivencia. Por ejemplo, imaginaros nuestros antepasados cuando se encontraban con alimento que era venenoso o alimento que podían comer. Para poder sobrevivir, lo ideal era que al año siguiente o en el momento siguiente ese alimento lo recordaran, el que era venenoso. O, por ejemplo, aquellas familias de la Edad Media que traicionaban a su rey o que traicionaban a otros compañeros. También era importante recordar que familias podían tener esa actitud debido a su condición social o económica y que podían tener esa
manera de rechazar o de enfrentarse a un poder superior. O, por ejemplo, también el hecho de que cuando recordamos hay un aspecto, y es que el recuerdo tiene una característica, y es que no puede ser o no tiene por qué ser exacto. ¿Y esto por qué es? Pues porque el día a día no es igual. O sea, un recuerdo exacto implicaría que todo ocurre de la misma manera, pero aquel que recordaba que el alimento estaba cerca de un río, a lo mejor al siguiente año el río se ha secado, pero el alimento sigue estando ahí. Lo importante era que al traer ese recuerdo se hiciera de tal manera que de una manera flexible y de una manera imperfecta pudiera realmente recordar la zona, la situación, pero adaptarse y ser flexible a la situación. Eso es lo que hace nuestra memoria y nuestros recuerdos. Y como digo, el cómo recordamos y qué recordamos lo hacemos en base a emociones. Y por ejemplo, yo estoy segura que en mis vacaciones de este año, donde fui a Disney World con mis sobrinos y donde vi uno de los últimos glaciares en Francia, lo voy a recordar, porque en mí generaron una serie de emociones que seguramente fueron capaces de estabilizar los recuerdos. ¿Y por qué se estabilizan los recuerdos? Los recuerdos se van a estabilizar porque se van a generar esos circuitos y esas redes neuronales a través de la producción de señales. La estabilización del recuerdo no va a ocurrir porque sí, sino que se van a producir mediadores, señales químicas que van a permitir que el circuito se mantenga o sea prioritario frente a otros circuitos. Por eso es muy importante entender esos circuitos que os contaba al principio. También es muy importante entenderlos porque se ha visto que, por ejemplo, yo hablaba al principio de enfermedades tan distintas como la enfermedad de Parkinson o una epilepsia o un ictus isquémico. Son procesos, desórdenes, accidentes que nos llevan a un mismo contexto, que es la neurodegeneración, y produciendo diferente tipo de daño, los síntomas, sobre todo en relación a la memoria, pueden ser muy parecidos. Y todo esto es importante entenderlo porque si lo entendemos bien y podemos hacer un diagnóstico en base a cómo recordamos o qué recordamos, también quizá podamos aplicar una forma de rehabilitar o de tratar. Porque, como decía, aunque he sido un poquito a lo mejor negativa en la charla, la memoria se puede mejorar y la memoria se puede educar. Hay dos conceptos cuando recordamos, que son interferencia y competencia. Cuando nosotros intentamos recordar algo que hacemos muy diariamente, tenemos muchos recuerdos continuos, mucha información que podemos al mismo tiempo hacer que compita y que interfiera una con otro. Por ejemplo, yo un día pongo las llaves en esta habitación al lado de la mesa del ordenador. Al día siguiente la pongo encima de la cama. A otro día la pongo al lado del televisor. Al cuarto día yo ya no me acuerdo dónde puse las llaves probablemente, porque cuando intento recordar dónde he puesto las llaves voy a tener mucha información del mismo hecho muy diferente. Están compitiendo el recuerdo por traerme el que sea más exacto y al mismo tiempo están interfiriendo. Pero si yo tengo esto, una situación mucho más estable, y pongo las llaves al lado del ordenador, el día 1, el día 2 y el día 3, el día 4 me voy a acordar probablemente de dónde puse las llaves. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante, o se ha demostrado que es muy importante atender con atención e intención cuando generamos recuerdos. Es decir, si yo pongo las llaves siempre en el mismo sitio o al poner las llaves hago algo distintivo, por ejemplo, muevo una planta o hago un chasquido de dedos, y eso va a ser un recuerdo que va a traerse cuando sea necesario y va a superar a todos aquellos que quieren competir. Esos son mecanismos que últimamente desde la ciencia se están promoviendo porque se ha visto que son muy importantes para poder activar de una manera diferencial esa memoria, ese recuerdo. Pero
pero no solamente la atención y la intención, sino que también aspectos que en un principio podríamos pensar que son difíciles de cuantificar por la ciencia, como la imaginación, la motivación o la curiosidad, se ha visto que son fundamentales para generar recuerdos estables. En los niños, en los jóvenes, estos elementos están continuamente presentes: la imaginación, la motivación, la curiosidad, las ganas de aprender. Bueno, pues se ha visto que realmente estabilizan la memoria y los recuerdos, porque producen esos moduladores que yo os comentaba, como dopamina, serotonina, cortisol, que van a hacer que las señales, las conexiones entre neuronas sean continuas, se mantengan, sean plásticas, se generen un incremento de las mismas. Y de hecho se ha visto que cuando somos jóvenes, el hipocampo, una de esas regiones que os contaba, tiene una determinada área, una determinada superficie que con el envejecimiento, y probablemente, como se ha visto, debido a una pérdida de estas características, se va reduciendo. De hecho, cuando envejecemos podemos formar recuerdos. No tenemos ningún problema en formar recuerdos. ¿Cuál es el problema que se ha visto que tenemos cuando envejecemos? Que nuestra atención, nuestra intención, nuestra imaginación, nuestra motivación, nuestra curiosidad descienden. Entonces, lo que tenemos es una llegada de información continua del mundo que nos rodea, que no prestamos atención, pero que nos está afectando y está haciendo que tengamos esa habitación difusa donde todo cabe, pero no somos capaces luego de buscar lo que queremos. No baja nuestra concentración y de hecho, si habéis observado, y esto también se ha podido cuantificar, cuando recordamos, si somos mayores, muchas veces ese recuerdo es muy difuso, no se recuerda bien. ¿Por qué? Porque tenemos toda esa información mezclada. Por lo tanto, vamos a mejorar la memoria. ¿Cómo se puede mejorar la memoria? Bueno, ahí, como decía al principio, ciertas características que se ha visto o factores ambientales, endógenos, que pueden modularse. Por ejemplo, enfermedades como la diabetes no, pero la hipertensión puede ser tratada, podemos reducir nuestro estrés, y esto se ha visto que evidentemente va a ayudar a mejorar la memoria. Hay otros elementos que no están tan científicamente probados, se han hecho muchos ensayos, pero todavía no están científicamente probados, pero como es la actividad mediante juegos, puzzles, toda esa actividad que va a permitir que sigamos ejercitando redes neuronales relacionadas con la memoria, o una alimentación saludable basada sobre todo en alimentos antioxidantes, alimentos que van a permitir que el cerebro esté más sano. Pero lo que sí que se ha demostrado es que el ejercicio, dormir bien, una dieta saludable y tener motivación para aprender son fundamentales para mejorar la memoria. Esto digo que se ha demostrado porque se hizo un estudio durante 10 años, una década, en más de 30.000 individuos participantes, entre controles y personas de una determinada edad, y se vio que aquellos que tenían al menos uno de estos elementos en su estilo de vida diario, porque no bastaba con dormir bien un día o no bastaba con tener la dieta saludable un día, tenía que ser algo con una cierta continuidad, reducían casi en un 80% la posibilidad de tener déficit cognitivo conforme avanzaba el envejecimiento. Un ejemplo, no sé si sabéis lo que ocurre si no dormimos bien. Hay un líquido en nuestro sistema nervioso que se llama el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es muy importante, aparte de muchas funciones que tiene. Una de las que es fundamental es limpiar el cerebro. Cuando dormimos es el momento en el que el líquido cefalorraquídeo hace una especie de filtrado por todo nuestro sistema nervioso y se lleva todos aquellos elementos que durante el día se están produciendo, porque están continuamente muriéndose células, hay alteraciones en las neuronas, se están produciendo restos celulares, se están produciendo acumulación de proteínas mal plegadas, que son proteínas que pueden afectar o que son síntoma, una de las características de esta enfermedad. Todo eso se va eliminando día a día cuando dormimos. Si no dormimos bien, si interrumpimos el sueño, ese circuito se para y todo lo que tenía que ser eliminado no se elimina, se queda en el cerebro y se acumula.
acumula. Y el cerebro tiene cierta capacidad por sí solo de poder ir eliminando cosas, pero no es como si pudiera tener ese sistema de filtrado. ¿Y qué se ha visto que influye estos elementos? Como decía, esto sí está bastante demostrado y es en un concepto actual que se llama la reserva cognitiva. Mira, voy a beber agua. Perdón. Un momento. La reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Pues veréis, la reserva cognitiva es un concepto que aparece con lo que se ha llamado el estudio de las monjas. Hace ya pues, casi 50 años, 40 años, un investigador, David Snowden, en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, inicia un estudio que a lo largo de los años, porque se mantiene en la actualidad y se siguen publicando datos del estudio de las monjas, a través de distintos conventos de clausura, empieza a recopilar información que ha llegado ahora mismo hasta más, casi 700 participantes, 700 monjas, con una edad media de 83 años, es decir, iban entre los 70 y tantos hasta más de 100 años, y en los que estaba interesado en ver cómo, a lo largo del envejecimiento, cómo se habían afectado capacidades en estos individuos. ¿Y por qué elige conventos de clausura y monjas? Bueno, porque realmente él hace un estudio en un entorno que, si lo pensamos, está muy controlado. Es decir, tenemos un entorno cerrado, un entorno que no va a tener mucha influencia externa, donde el estrés está controlado, la dieta está controlada, donde hay un nivel similar de actividad. Entonces quería ver qué diferencias podía ocurrir en esta población y a qué podían deberse esas diferencias si quitábamos todos estos elementos relacionados con el ambiente, con la dieta, con, por ejemplo, las monjas tenían un nivel, no influía, por ejemplo, el estatus socioeconómico, o, por ejemplo, no influía una asistencia sanitaria de un tipo u otro, porque todas eran tratadas siempre de la misma forma. Como veis, un estudio que tuvo incluso repercusión en la revista Time. Bueno, pues ¿qué se ha descubierto, entre otras cosas, de este estudio? Bueno, pues se descubrió que, evidentemente, una parte de estas monjas, que fueron tan amables que todas han cedido su cerebro para poder estudiarlo post-mortem, y que a lo largo, anualmente, se les hace pruebas relacionadas, por ejemplo, con hacer puzzles, todo relacionado con alteraciones cognitivas, pero también hay estudios metabólicos, hay estudios de marcadores en sangre. Pues dentro de los estudios relacionados con memoria, conocimiento, se vio que todas estas monjas, que cuando entraban al convento resulta que tenían que hacer un resumen de su vida y que escribían cosas así como que yo le dije a mi familia que me quería ir a un convento y me fui. Es decir, una escritura muy simple, pero que mostraban pues cierta desazón, o que escribían con pensamientos negativos, que a pesar de no tener estrés realizaban actividades muy simples, o que no se relacionaban bien unas con otras, tenían poca actividad física, pues mostraron casi en un 90% deterioro cognitivo, y posteriormente en la muerte se vio que tenían síntomas en cerebro de Alzheimer, que luego veremos. Sin embargo, aquellas monjas cuya escritura, incluso al entrar al convento, cosa que hacían hasta 50 y 60 años antes de este estudio, y que escribían algo así como que la verdad es que he sentido una llamada a la religión cristiana y he decidido dedicar mi vida a orar. Es decir, hacían una conformación o tenían una manera de expresarse que implicaba una mayor complejidad, que tenían pensamientos positivos o una actitud que él pudo evaluar, él y todo el equipo, porque aquí trabajaron neuropsicólogos, neurólogos, neurocientíficos muy positivos, que tampoco tenían estrés, que hacían actividades más cualificadas, eran, por ejemplo, profesoras o se dedicaban a otro tipo de actividades, que eran, las definía incluso como muy vivarachas. Había un
un caso que él cuenta que cuando fueron a decirle a una monja de 85 años que si quería participar en el estudio, dijo, uy, no tengo tiempo, que tengo muchas cosas que hacer. Pues ese tipo de cosas, con una gran actividad física, porque estaban en el huerto o se ocupaban de ciertas labores, no solamente no mostraban deterioro cognitivo, sino que tampoco mostraron síntomas de Alzheimer en el tejido post-mortem. Estamos hablando que en este estudio se pudo incluso posteriormente extrapolar de esos documentos escritos con 40 y 50 años de antelación, como el 80% de los que tuvieron esa menor complejidad a nivel intelectual o educacional mostraban Alzheimer, mientras que los que no era así y habían mantenido ese estilo de vida, solamente el 10% tuvo Alzheimer, porque sí que hubo una parte de este grupo que tuvo Alzheimer, pero no tuvieron síntomas. Hasta el momento de la muerte, con 90, 95, 100, 102 años, no mostraron deterioro cognitivo en las pruebas anuales que le realizaban. En cambio, en el tejido post-mortem tenían todos los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer hay una característica que se ve en el tejido, que es la formación, la agrupación de proteína beta-amiloide. Y esa es la comparación de un tejido de una monja que tuvo deterioro cognitivo a la derecha, y a la izquierda una de estas monjas que no tuvo deterioro cognitivo, pero sí que fenotípicamente tuvo Alzheimer. Pues de aquí surge el concepto de reserva cognitiva, lo que es un concepto que viene a decir, en función de este estudio y otros estudios que se han realizado en este sentido, que el cerebro es capaz de luchar frente al daño y de enfrentarse a una patología dependiendo de una serie de factores, y esos factores los adquirimos por la experiencia y de una forma dinámica, de tal manera que nosotros tenemos una reserva cerebral. Nuestra reserva cerebral es el tamaño de nuestro cerebro, las conexiones neuronales, el número de neuronas, pero eso es algo que nos da la biología, que nos da la genética, que es innato. En cambio, tenemos la capacidad de adquirir una serie de condiciones que, según parece por los estudios que se han realizado y que se están realizando, permite que se luche frente al daño. No significa que no se posee, que no se va a sufrir el daño, sino que tenemos la capacidad, al tener esa reserva cognitiva, de enfrentarnos mejor, porque el cerebro, con su plasticidad y con la capacidad de desarrollar redes y circuitos, va a hacer, por ejemplo, en el caso de la memoria, que podamos recordar mejor, que podemos traer esos recuerdos. Esto es una gráfica simple solamente para que veáis que cuando en individuos que tenían baja reserva cognitiva, por ejemplo en este caso que se estudiaba Alzheimer, la enfermedad aparecía mucho antes, mientras que aquellos que tenían una alta reserva cognitiva, la enfermedad aparecía mucho después, aun cuando el daño podía ser incluso mayor. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la reserva cognitiva es variable y que la reserva cerebral es invariable, pero que si nosotros modificamos la reserva cognitiva vamos a poder modificar también en parte a la reserva cerebral. Que podemos educar y mejorar la memoria y que eso va a influir en nuestra reserva cognitiva a través de la atención, la intención, la imaginación, la motivación, la curiosidad, leer, aprender, socializar, jugar, romper rutinas, tener una dieta saludable, el ejercicio, fundamental para lograr realmente mantener nuestros recuerdos, traer nuestros recuerdos y evitar esa pérdida de memoria. Voy a traer algún autor masculino también. Decía Gabriel García Márquez que hasta la adolescencia la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado, pero llega un momento que nuestros recuerdos sí que tienen mucha importancia en el momento actual y del momento pasado para poder seguir en nuestro futuro. Y Goethe decía ya hace bastante tiempo que donde se pierde el interés se pierde la memoria, y
aparte de Mary Shelley, una autora actual, también escritora de ciencia ficción, nos dice en alguna de sus obras que somos los trozos que se forman de lo que recordamos. En la enfermedad de Alzheimer, en un momento dado, tenemos trozos inconexos de recuerdos que a veces no podemos relacionar, como ocurría con el personaje de Frankenstein, personaje que nos dice y que podemos quizá pensar de esta enfermedad también, que nada hay tan doloroso para la mente humana como un cambio grande y repentino. Y nada más, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Anda que tú. Genial. Muchísimas gracias, Elena. Venga, hay tiempo para preguntas. ¿Alguna preguntilla para Elena? Realmente la investigación es, que hablabais de el Ginkgo, omega 3, vitamina B12. Ah, perdón, que no. Sí, los frutos rojos. Claro, por eso he dicho, por eso está puesto con una flecha discontinua, porque realmente hay ciertas evidencias científicas que sí que dicen que evidentemente la utilización de este tipo de alimentos, que son alimentos sobre todo antioxidantes y alimentos que pues tienen un potencial antiinflamatorios, pues pueden ayudar, pero lógicamente estamos hablando de individuos que tienen una vida cada uno diferente y que le puede afectar de manera distinta, pero sí que en la mayoría o en muchos casos, en muchas ocasiones se demuestra no solamente para el Alzheimer, sino para enfermedades neurodegenerativas de distinto tipo, que suele ser bastante beneficioso terapéuticamente, ¿no? Venga, ¿alguna pregunta más por aquí? Sí, ¿por qué hay cierta tendencia a acordarnos cosas de 3, 4, 5, 6 años y cosas relativamente más recientes empezamos con las dudas? Claro, porque las cosas de 3, 4, 5 años, ¿cuántas veces las hemos intentado recordar? A lo mejor. ¿Cuántas veces hemos hecho la historia de ¿te acuerdas cuando íbamos a tal sitio? Es decir, hemos estado generando recuerdos que vamos estabilizando durante más tiempo. Entonces hacemos que el recuerdo se mantenga mejor, que recuerdos más actuales que no ha dado tiempo a estabilizar. Por eso en la charla lo que quería un poco indicar es que hay muchos estudios que lo que intentan decir ahora es que que no pasemos por la vida de una manera total, o sea, pues eso, pasar por la vida, sino que tenemos que fijarnos en la vida, que en el momento que tú te fijas, que prestas atención, que tienes ganas de conocer lo que te afecta, eso ya va a generar una cierta estabilización. Luego el volver a recordarlo, y si encima eso te genera una emoción, va a ser bastante mejor para que eso pueda recordarlo. Pero realmente es porque, o en muchos estudios es porque se mantiene mucho el recuerdo, porque se comenta o se intenta retrotraer más veces, ¿no? Estoy sudando más. He sido profesor de historia y he visto cómo a lo largo de los últimos años se ha despreciado la capacidad de exigencia de memoria en base, con lo cual yo creo que eso, hasta qué punto eso perjudica o no puede. Bueno, la verdad es que la memoria, o sea, hay muchos tipos de memoria. Entonces, como yo decía al principio, el investigador que hace el estudio de cuánto tiempo podemos recordar, depende de qué se quiera recordar. Es decir, evidentemente recordar la historia de los acontecimientos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, que son extremadamente importantes y que deberíamos recordarlos para no repetirlos, pues yo creo que se generan de una manera diferente a recordar un viaje con tu familia. Entonces, la memoria es diferente. El que no se utilice la memoria para ciertas cosas y ahora estemos utilizando otras habilidades, depende, porque no solamente es la memoria, también son habilidades. O sea, ahora mismo, por ejemplo, se da muchísima importancia
importancia para la memoria y para el Alzheimer lo que son las relaciones sociales, el tener un ámbito social, porque se ha visto que en ese ámbito social, en yo relacionarme con otras personas, se generan una serie de vínculos y de establecimiento de redes neuronales que también son muy importantes para estabilizar la memoria. O sea que es complicado en ese sentido, porque hay muchos tipos de memoria. Lo que sí es importante es no pasar por la vida, o al menos intentar tener en cuenta que podemos mejorar nuestra memoria con ciertas aptitudes del día a día. Un par de cositas. La primera, preguntarte por esa previsión que hay de que haya una tendencia más en mujeres que en hombres, si se sabe algo, por qué esa tendencia hacia mujeres. Y la segunda, el tema de lo mucho que estamos expuestos hoy día a esa cantidad de información, si eso puede afectar a la memoria. Y por último, el tema de las fotos a mí me llama mucho la atención, porque veo que a día de hoy generamos muchísimas fotografías, y yo una de las cosas que me ayudan a recordar cosas de pequeña precisamente son las fotos de familia que estaban colgadas en el salón y veía una y otra vez. Entonces, bueno, pues eso, mujeres, infoxicación, y luego el tema de... ¿Y mujeres, la segunda, perdona? Sí, la información. La información. Vale, las mujeres. Bueno, el tema de las mujeres es complicado porque sí que es verdad que lo que ocurre con la mujer es la parte hormonal, ¿no? Hay muchas niveles hormonales de hormonas que van a actuar como antiinflamatorios durante toda la vida de la mujer, y que hay un momento en la vida de la mujer en la que eso desaparece y entonces todo su sistema se ve cambiado, sufre otra vida diferente. Es una vida diferente de la mujer en la que todos sus tejidos, su sistema tienen que enfrentarse de una manera distinta como se han venido enfrentando hasta ahora. No solamente el Alzheimer, en el ictus o en el infarto cerebral se ha visto que las mujeres son más resistentes al infarto, pero cuando se produce el infarto, algo que no ocurre normalmente ni en hombres ni en mujeres jóvenes, sino de una determinada edad, a partir de los 60, 65 años, la probabilidad de supervivencia o de mejora es mucho menor, y de hecho la demencia que se produce tras el ictus en una mujer es mucho mayor que en el hombre. ¿Por qué? Porque cambia mucho su capacidad de resistencia, como digo, con factores endógenos característicos de la mujer. Respecto a la información, es lo que decía al principio, tenemos tal cantidad de información que tenemos muchísima interferencia y muchísima competencia a la hora de estabilizar recuerdos. Por eso quizá es bueno, a ver, estos son aspectos, ¿no?, de científicos que están estudiando estos temas. Todavía no es algo admitido 100% dogmáticamente por toda la comunidad científica, pero sí que son muchas actitudes y muchos estudios que refrendan que el hecho de que tengamos cierta actitud ante el recuerdo, ante la actividad, ante nuestra manera de comportarnos, va a ser totalmente positivo, y eso sí que es verdad. Se han hecho estudios, como decía, con 30.000, 40.000 individuos, que va a hacer que el deterioro cognitivo y la alteración de la memoria se reduzca drásticamente. Y la última, y las fotos. No, pues no lo sé. O sea, es verdad que, claro, el hecho de que tú tengas algo que te repita el recuerdo, de nuevo vuelvo a la curva del olvido. Este investigador tiene muchos escritos científicos en los que él fue, al principio él utilizaba, por ejemplo, sílabas, intentaba recordar tantas sílabas. Luego empezó a establecer reglas mnemotécnicas y ponía las sílabas en un determinado orden, o las repetía cada cierto tiempo, y entonces fue viendo cómo esa curva del olvido se podía manipular. Esa curva del olvido también podía variar. Es decir, si yo tengo una foto en el salón que la veo cada vez que voy a casa de mis padres, estoy teniendo una retroalimentación de un recuerdo que en un momento dado se generó real en mi vida, pero que luego lo que hago es recordarlo en base a esa fotografía. Entonces eso, de nuevo, como me va a generar una emoción, me va a generar un nivel de dopamina, y ese nivel de dopamina va a ser que esa red neuronal se estabilice, sobreviva, se mantenga más tiempo. Entonces realmente pues eso puede ser positivo en ese sentido. Vamos, la ultimísima ya, que quería ella. Bueno, luego te voy a preguntar yo una muy rápida.
cuánto influye la herencia, la genética y si tenemos que tomar vitamina B12 así por... Pues me parece muy buena pregunta, porque se me ha olvidado comentar que hubo varias monjas que tenían un componente de susceptibilidad genética a padecer Alzheimer y tenían, hay un gen que se llama apolipoproteína E, es una proteína que está relacionada con el metabolismo de lípidos y este gen tiene una zona que está mutada y que hace que todas las personas que tienen Alzheimer tienen esa mutación. Varias de estas monjas que tuvieron Alzheimer, que se vio post-mortem, tenían el gen, pero no padecieron Alzheimer, no lo desarrollaron debido a todo ese perfil de vida que tenían. Entonces, parte del estudio concluye en algunos de los trabajos que han sido publicados en revistas bastante relevantes que la genética, pese a que podamos pensar que muchas veces es determinante, pues en algunos casos parece que hay otros factores que podrían influir. Pero evidentemente la susceptibilidad genética es importante, ya digo, no significa, de hecho sufrieron Alzheimer, o sea, tenían las características de la enfermedad en el cerebro, las tenían. Lo que ocurre es que no las manifestaron, ¿vale? Pero sí que la genética es importante, perdona, y lo de la vitamina B12. ¿Qué hacemos? ¿Nos la tomamos ya? Pues yo sí, o sea, lo que hay que tener es una dieta saludable, un ejercicio continuo, lo que yo decía, no es algo de un día, hay que hacerlo diariamente. La actitud, de verdad, la actitud ante la vida parece un concepto muy abstracto, pero es que hay estudios científicos cuantificables acerca de esa actitud ante la vida, de esa manera en la que nos relacionamos con las demás, de esa manera en la que nos enfrentamos a las cosas que nos ocurren y las recordamos, porque todo eso va a generar nuestra plasticidad cerebral, esas ganas de ver, de curiosidad, de aprender, de motivación, que por circunstancias de la vida las podemos ir perdiendo con la edad, tenemos que mantenerlas. Y esa actitud, de verdad, que está probado científicamente, hace que nuestro deterioro cognitivo se ralentice. No significa a lo mejor que no vaya a aparecer, pero que pueda aparecer mucho más lejos, mucho más lento, que tengamos un envejecimiento saludable, que podamos vivir más pero mejor. Un fuerte aplauso para Elena González.